Esto no fue un arresto aleatorio, fue una operación letal, un golpe terrible que sacudió todo el submundo. Arfuch, un hombre que ahora resuena como una maldición en la oscuridad, ha derrotado a los 300. 21 criminales cayeron en Gustavo Amadero, GAM, una cifra impensable. 21 fueron capturados en una sola operación. ¿Fue un accidente o solo una coincidencia? ¿O simplemente fue el resultado inevitable cuando a un hombre, uno que no conoce rodeos, implacable con el crimen, se le permite actuar? Lo único cierto en este momento es que lo que estalló en Gustavo Amadero no fue una redada común, fue un mensaje sin firma, sin palabras vacías y grandilocuentes, pero con consecuencias tan claras como un tajo mortal. Un mensaje no publicado en los noticieros, no escrito en mayúsculas en los grandes periódicos, pero sentido en cada fibra y en cada latido de la gente en las calles, donde el terror había reinado una vez. Y si aún quedaba alguien, por poco que fuera, que dudara del regreso de Arfuch, un regreso completo, con todo el poder, con toda la voluntad de barrer los vestigios del mal, esta operación es la confirmación más contundente. Esto no fue una acción rutinaria, una patrulla regular. No, fue un movimiento quirúrgico, preciso al milímetro, dirigido directamente al corazón de una organización que hasta hace unos días campaba a sus anchas como si toda esta ciudad fuera su feudo. Los 300. Un hombre que suena arrogante pero que representaba una banda con una estructura improvisada, remendada, pero extremadamente violenta y cruel. Se autodenominaban los 300, como los invencibles guerreros espartanos, pero en realidad eran solo perros de caza sedientos de sangre. Sí, no les faltaban armas, ni armamento de última generación, ni zonas que se autoproclamaban territorio propio. Y lo más importante, no les faltaba protección de quienes estaban detrás del telón. Hasta hace poco, Gustavo Amadero no era una zona normal. Era uno de los lugares más poblados, más complejos y, ¿por qué no decirlo directamente?, más olvidados de esta ciudad. En sus calles polvorientas, bajo el sol abrasador, tres realidades coexistían, superpuestas: la institucional, la vecinal y la criminal. Y la línea entre ellas día a día, hora a hora, se volvía más difusa, hasta el punto de ser difícil de distinguir. Por eso este golpe causó un gran impacto, como una llamada de atención, porque no se trató simplemente de arrestar a unos pocos con antecedentes, a quienes ya eran demasiado conocidos por la cárcel. No, esta fue una batalla para desmantelar una parte de la gigantesca telaraña, una red que cubría la ciudad, alimentada por el miedo, por un silencio aterrador y por la irresponsable negligencia de los responsables. Pero lo asombroso no solo es la cifra de 21 detenidos. Lo verdaderamente impresionante, lo que persigue, es la precisión espeluznante de esta operación. Las incursiones se llevaron a cabo simultáneamente, sin que sonara un solo disparo, sin una sola baja por parte de la policía y sin un solo error. Fue como una operación militar perfecta ejecutada por una unidad de élite y no una intervención urbana común. Y en este país, donde el caos a menudo reina, cosas como estas no pueden ser improvisadas, deben ser planificadas meticulosamente, ejecutadas con información ultra secreta, con inteligencia real, no el tipo de información falsa o a medias, y con órdenes férreas de alguien que sabe exactamente a qué enemigo se enfrenta. Entonces, ¿quiénes son los 300 al final? ¿Son poderosos capos, villanos famosos de exitosas series de televisión sobre crímenes? No, no son los que están en la cima de la cadena alimenticia. Son los eslabones intermedios, la musculatura operativa de una gigantesca maquinaria criminal. Son los que hacen el trabajo sucio directamente, llevando a cabo extorsiones, narcotráfico, asesinatos, mientras los nombres más importantes, los que realmente dirigen la red, disfrutan tranquilamente de su café en lujosas oficinas gubernamentales bien protegidas. Pero es precisamente esta musculatura, estos intermediarios, los pilares que sostienen toda la estructura criminal. Y cuando esa musculatura es cortada, cuando esos eslabones se rompen, toda la pirámide de poder comienza a temblar violentamente, anunciando un colapso inevitable. Por lo tanto, más allá de los elogios fáciles en la prensa o las portadas espectaculares diseñadas para impactar, lo verdaderamente importante es el significado profundo de este ataque en términos de poder. Porque esta operación no se limitó a la detención de 21 criminales, expuso toda una red, revelando una verdad dolorosa. Hay expedientes, pruebas que alguna vez fueron enterradas en el polvo del tiempo, que ahora han salido a la luz. Y sobre todo, demostró de manera elocuente que esta capital, que alguna vez fue considerada impotente ante el crimen, aún puede marcar la diferencia, aún puede contraatacar con fuerza.
En Gustavo Amadero no se necesita un mapa criminal complejo para conocer la situación. Basta con salir a la calle. La gente de aquí, personas acostumbradas a la dureza, no tarda ni 5 minutos en decirte qué calle pertenece a qué pandilla, qué esquina no se debe cruzar de noche, qué barrio parece tranquilo pero esconde historias horribles que nunca se cuentan. GAM, o la GAM como la gente local la llama naturalmente, es un barómetro vivo de lo que sucede cuando las autoridades no solo están ausentes, no solo hacen la vista gorda, sino cuando realmente entran en juego, enfrentando directamente a la oscuridad. Los 300 no eran una banda espontánea, no eran una turba desorganizada, no, eran una red sofisticadamente organizada, una estructura con una jerarquía clara, con funciones específicamente asignadas y con áreas divididas casi con precisión milimétrica, como si estuvieran geolocalizadas por GPS. Distribuían desde metanfetaminas que destrozan vidas hasta armas pesadas que siembran la muerte. Extorsionaban empresas, aplastaban los sueños de trabajadores honestos y también reclutaban a miembros de jóvenes pobres y desesperados. Pero su principal fuerza no era la violencia, de la que tenían mucha, una cantidad asquerosa y excesiva. Su verdadera fuerza residía en una red de protección invisible pero sólida. La parte que casi nunca aparece en los titulares de los periódicos, la parte que el público nunca llega a conocer por completo. Eran los policías uniformados que miraban para otro lado mientras ocurría el crimen. Eran los funcionarios de escritorio que aprobaban todo sin verificar, sin preguntar. Eran los políticos que fingían sorpresa ante incidentes impactantes, cuando lo sabían todo. Habían sido cómplices durante mucho tiempo. Y sin embargo, esos 21 nombres cayeron a la vez. Una gran pregunta surge. ¿Cómo? La versión oficial, presentada de forma seca y limitada, habla de una operación bien planificada, basada en semanas de inteligencia y vigilancia meticulosa. Y eso es cierto, sin duda lo es. Pero hay algo más, algo no dicho, un secreto que solo los de dentro conocen. Porque para que un grupo así caiga sin un solo disparo, con acceso directo a todos sus puntos de operación, alguien tuvo que hablar. Alguien desde dentro tuvo que romper el mortal juramento de silencio. Y esa persona, ese alguien anónimo, podría ser mucho más importante que los 21 detenidos. Lo que viene, créanme, es mucho peor. Porque ahora que estos han caído, el miedo se ha extendido como una epidemia. Muchos otros están temblando, extremadamente preocupados. Algunos nombres ya han comenzado a circular en conversaciones internas, susurros entre los amordazados. Son exconcejales, ex líderes de zona, mandos medios que no pueden justificar su estilo de vida lujoso e ilícito. Este ataque no es solo contra el crimen organizado, es un golpe mortal a la comodidad institucional, a la complacencia de quienes permitieron que el crimen existiera e incluso se beneficiaran de él. Y es entonces cuando Arfuch reaparece, como una máquina detectora de estructuras podridas. Él no lo hace por un ideal moral elevado o por un llamado de conciencia. Lo hace porque entiende algo que muchos otros no entienden o deliberadamente no quieren entender. El crimen en México no se combate con patrullas por las calles, no con pequeños arrestos. Se combate con divisiones internas, con rupturas, sembrando el miedo en las oficinas, no solo en las calles. Es una filosofía brutal, pero espantosamente efectiva. En estas operaciones, además de los detenidos, se incautan otras cosas. Equipos de comunicación sofisticados, armamento pesado suficiente para equipar a un pequeño ejército, y lo más delicado, expedientes, documentos físicos, datos impresos, listas detalladas, como si alguien todavía creyera ingenuamente que imprimir nóminas ilegales no era un riesgo. Entre esos montones de papeles aparecen nombres de empresas, ubicaciones de almacenes secretos y nombres en clave que por sí solos podrían abrir otra investigación paralela, un abismo de corrupción. Pero por supuesto, una cosa es tener esos nombres y otra es usarlos, porque es entonces cuando comienza el verdadero juego político. Algunos de esos nombres han sido sólidamente protegidos desde las propias oficinas de la alcaldía, desde lugares donde la justicia debería reinar. Hay oficinas donde los expedientes están guardados en lo más profundo del archivo, como si fueran secretos de Estado. Y lo que alguna vez fue una simple operación policial, ahora comienza a tocar las tensiones diplomáticas entre instituciones, una guerra subterránea entre facciones de poder. De hecho, lo más tenso no fue la operación en sí, sino la reacción posterior, porque Arfuch trajo resultados innegables, pero otros niveles de gobierno no sabían o fingieron no saber que la operación iba a ocurrir. Solo se enteraron cuando los medios de comunicación comenzaron a anunciar las primeras detenciones.
cuando las noticias de última hora inundaron las portadas y las pantallas de televisión. Y eso, en un país donde la información se maneja como una moneda de poder, se considera una afrenta descarada, un golpe en la cara de quienes se creen los que controlan el juego. Seguramente después de la operación, más de un funcionario se reunió de emergencia, pero no para felicitar al equipo que logró la hazaña, sino para saber hasta dónde había llegado la operación, qué nombres habían aparecido en la lista negra, qué pruebas se habían encontrado y, sobre todo, si sus nombres aparecían en algún lugar de ese complejo rompecabezas. Porque lo que esta operación dejó no es solo una lista de detenidos, dejó un mapa que puede expandirse rápidamente si alguien es lo suficientemente valiente como para seguir el camino completo, hasta el final de la verdad. Y eso, en un país que siempre vive con miedo a las consecuencias, es más peligroso que las armas pesadas. Mientras todas esas preguntas se hacían en los pasillos del poder, en las calles de Gam apareció un vacío inusual. No porque la seguridad hubiera mejorado milagrosamente, sino porque el miedo había cambiado de dirección. Ya no estaba solo entre la gente común, las víctimas amenazadas. Ahora quienes alguna vez pensaron que eran intocables, también lo sentían. Sentían el aliento frío de la inseguridad colándose hasta los huesos. Uno pensaría que después de un golpe tan devastador, los únicos incómodos serían los criminales, quienes perdieron a sus cómplices y su territorio. Pero no. Esta vez la operación de Arfuch no sacudió los escondites sucios, sino los escritorios pulcros de las oficinas de alto nivel. Lo que parecía ser una simple limpieza de calles terminó tocando hilos mucho más profundos, hilos que conectan todo el sistema podrido. Porque hay algo más incómodo que la violencia: la exposición, la desnudez de la verdad. En los días posteriores a la operación, no fue raro ver a algunos funcionarios de alto nivel evitar las entrevistas como la peste. Algunos alegaron agendas apretadas, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La oficina de la alcaldía de Gustavo Amadero, acostumbrada a navegar entre la omisión intencional y el doble discurso, cayó en un estado de silencio selectivo. Nadie negó que la operación había ocurrido, pero tampoco nadie la celebró. No hubo comunicados entusiastas, ni conferencias de prensa elogiando la hazaña, solo un pesado silencio. Y cuando el silencio es tan pesado, es porque hay demasiado que perder, demasiados secretos que enterrar. En los círculos internos del gobierno capitalino, la movida de Arfuch no solo generó sorpresa, provocó una profunda incomodidad. ¿Por qué actuar sin coordinar con todos? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué contra los 300, un grupo que según muchos informes ya estaba controlado y no parecía ser una gran amenaza? Esas preguntas no eran por protocolo, no eran para obtener información, eran defensivas. Eran señales claras de que la operación había tocado temas sensibles, que la red desmantelada no estaba tan desvinculada de las oficinas públicas como algunos querían hacer creer al público. Mientras tanto, Arfuch mantuvo su estilo característico: pocas palabras, muchos resultados. No organizó una gira mediática, no publicó tweets celebrando la operación, solo dejó que los números hablaran por sí mismos: 21 detenidos, montañas de armas incautadas, innumerables documentos recuperados y un territorio temporalmente neutralizado. Pero en el fondo, todos sabían que era solo el principio. Porque cuando derribas una pieza tan visible, los hilos, las conexiones profundas que la sostenían, quedan expuestas al desnudo. El efecto dominó no tardó en llegar. Solo 2 días después de la operación, un funcionario de nivel medio en la oficina de la alcaldía solicitó una licencia temporal, un movimiento lleno de implicaciones. Otro fue destituido sin explicación, y algunos más comenzaron a contratar asesores legales, aunque oficialmente aún no estaban bajo investigación. Al menos, no todavía. Y aquí es donde la historia se vuelve más incómoda que nunca. Porque si la operación fue tan quirúrgica, ¿de dónde vino la información precisa? ¿Quién filtró los datos específicos sobre la ubicación de cada objetivo, de cada criminal? ¿Por qué en este preciso momento? La respuesta más lógica y también la más aterradora es: alguien de dentro ha empezado a colaborar. Alguien ha decidido romper el juramento de silencio que los ataba en el mundo del crimen institucional. Y eso, en el submundo envuelto en política, es el equivalente a quemar todo el tablero de ajedrez, a destruir todas las reglas del juego. Las bandas criminales de la zona tampoco se quedaron quietas. Aunque los 300 habían perdido su base,
todavía había otros grupos activos en GAM. En los días posteriores a la operación, hubo movimientos extraños. Vehículos sin matrícula merodeando por zonas específicas, mensajes cifrados que se transmitían entre barrios, y una tensión subyacente entre grupos que antes operaban en perfecta coordinación. Porque, por supuesto, cuando un grupo cae, otro busca llenar el vacío. La lógica territorial del crimen organizado no permite que ningún espacio quede sin ocupar. Pero esta vez, el miedo no venía solo del enemigo. Venía de la terrible posibilidad de que cualquier movimiento pudiera ser parte de otra trampa, de otra jugada en la que nadie sabía quién hablaba, quién observaba o quién sería el próximo en caer. Y eso, irónicamente, generó una especie de tregua tácita en algunas zonas, no por respeto a la ley, sino por la incertidumbre, por el miedo característico de los entornos fracturados, el miedo a lo no dicho. Mientras tanto, desde el gobierno federal, comenzaron a emitirse señales mixtas. Mientras algunos elogiaban la operación, otros se limitaban a un reconocimiento genérico del trabajo de las instituciones locales. Una frase hecha pero calculada, porque a nivel federal también hay expedientes superpuestos, también hay alianzas incómodas, y lo último que querían era que Harfuch empezara a escarbar demasiado profundo, tocando rincones que deberían permanecer para siempre en la oscuridad. Detrás de este golpe, hay más que solo criminales con armas. Hay contratos turbios, licencias otorgadas ilegalmente, hay acuerdos firmados entre las autoridades locales y empresas fantasma, sofisticadas fachadas que ocultan operaciones ilícitas. Y hay nombres que ahora no solo están en las calles, sino también en los archivos documentales del gobierno, pruebas vivas de la complicidad. El expediente que Harfuch está reuniendo no se detiene en GAM, se ha extendido a otras alcaldías, otras estructuras, otros niveles. Y si no se detiene pronto, como muchos intentan hacer discretamente, esto podría provocar una reestructuración completa del mapa de seguridad en la capital, algo que, para ser francos, muchos no desean, porque alteraría el orden establecido. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde llegará esta lucha? ¿Se detendrá Harfuch donde sea políticamente conveniente, o irá hasta el final, a pesar de las consecuencias, incluso si eso significa tocar nombres que hoy todavía están sólidamente protegidos por el poder y el silencio? Porque esto no es solo justicia, es poder. Y cuando una operación policial se convierte en una amenaza para quienes la toleraron en silencio, el verdadero conflicto apenas ha comenzado. Cuando algo realmente grave sucede en esta ciudad, se sabe por el silencio, no por las sirenas estridentes, no por los grandes titulares, ni por los tweets insensibles de las instituciones, ni por las estadísticas que siempre parecen maquilladas. Se sabe porque nadie quiere hablar, porque los vecinos bajan la voz para susurrar, porque los periodistas reciben llamadas de amigos que les aconsejan no publicar ciertas cosas, porque los funcionarios sonríen incómodamente cuando alguien pronuncia el nombre que todos evitan. Eso es exactamente lo que sucedió después de la operación contra los 300 en GAM. Aunque el golpe fue contundente, la narrativa oficial fue bastante tímida, como un susurro perdido. El comunicado de la Secretaría de Seguridad solo mencionó una acción exitosa basada en inteligencia, nada más. Ni una palabra sobre los documentos incautados, ni una línea sobre las estructuras paralelas que habían operado durante años, ni una mención de las complicidades que por primera vez fueron tocadas. Y eso, por supuesto, generó una profunda desconfianza, porque cuando una operación detiene a 21 personas, incauta armas y desarticula centros de operación en puntos claves de la ciudad, y la respuesta del gobierno es un comunicado de 3 párrafos, el mensaje es claro: hay algo más grande que no quiere ser expuesto. Pero la calle habló. La gente comenzó a contar lo que sabía desde hace mucho tiempo. Las empresas que pagaban extorsiones a hombres de traje. Las patrullas que pasaban justo antes de que alguien desapareciera misteriosamente. Las oficinas municipales donde los trámites se aceleraban misteriosamente para ciertos nombres. Nombres que, curiosamente, no aparecían en la lista oficial de detenidos. En las redes sociales, las imágenes de la operación se compartieron rápidamente. Videos grabados por los vecinos desde sus ventanas. Los rostros de los detenidos. Los vecinos celebrando. Pero con una mezcla de alivio y miedo que solo aparece cuando se sabe que la victoria podría durar solo un instante. Porque sí,
Detuvieron a 21, pero muchos otros seguían libres. Y lo más preocupante, muchos otros seguían protegidos por fuerzas invisibles. La prensa, por su parte, expuso sus propias grietas. Algunos medios se limitaron a replicar el comunicado sin hacer una sola pregunta, como loros programados. Otros se atrevieron a insinuar que había algo más, pero sin atreverse a profundizar. Unos pocos periodistas valientes que intentaron llegar al fondo de la verdad se encontraron con respuestas vagas, entrevistas canceladas a última hora y presiones editoriales más sutiles de lo normal. Y eso, en un entorno que se precia de libertad de prensa, es una revelación sobre la verdad subyacente. Y sin embargo, a pesar de todos los intentos de encubrimiento, la gente conectó, porque aunque la narrativa oficial intentó diluir el asunto, intentó convertirlo en una pequeña historia intrascendente, el golpe fue real y se sintió profundamente. Las calles de varios barrios de Gama amanecieron diferentes, no inmediatamente mejores, pero más vigilantes, con la sensación de que algo se había roto, de que finalmente alguien había tocado lo que todos sabían que estaba podrido, pero nadie se atrevía a denunciar. A estas alturas, lo que alguna vez fue una historia de crimen organizado se ha convertido en una disputa de poder narrativo. ¿Quién controla la historia? Las autoridades que intentan minimizar, los funcionarios que niegan, los medios que no preguntan, o la propia calle que empieza a grabar, a difundir, a señalar a los culpables. Y es entonces cuando Arfuch, una vez más, toma la delantera, porque no necesita hablar demasiado. Su estilo no es la oratoria, sino la táctica. Él actúa y deja que las consecuencias hablen por él. Pero el dilema ahora es mayor. ¿Hasta dónde lo dejarán llegar? En los últimos días se ha hablado de nuevas órdenes de cateo, de más operaciones en otras zonas de la capital, de listas negras que se están armando desde la Secretaría de Seguridad. Pero también hay susurros de presiones, de reuniones a puerta cerrada llenas de tensión, de funcionarios que piden que se calme todo, de líderes políticos que no quieren más sorpresas. Y es entonces cuando surge la mayor tensión. Arfuch ha abierto una caja que muchos querían mantener cerrada. Ha expuesto una red que no es nueva, una red que está profundamente arraigada. Ha demostrado que se puede actuar sin filtrar información de antemano, pero también ha puesto en aprietos a estructuras que tienen más poder de lo que aparentan. Y esas estructuras, cuando se sienten amenazadas, no responden con comunicados o conferencias de prensa. Responden con otra cosa, algo mucho más aterrador. Mientras tanto, la gente sigue observando, sin esperar milagros, pero sí coherencia. Porque si después de una operación así todo se diluye, si los nombres se desvanecen, si los expedientes se congelan, el mensaje será devastador. Que incluso los golpes quirúrgicos no sirven de nada si todo el sistema está anestesiado, paralizado. Así que esta historia no puede terminar aquí. Porque lo que está en juego no solo es la seguridad en Gustavo Amadero, es un precedente. Es la posibilidad de que otros mandos en otras alcaldías, en otros estados, crean que también pueden actuar sin transigir con el silencio, sin tener que agachar la cabeza ante la oscuridad. Y también está el riesgo contrario, de que lo que hoy parece un punto de inflexión, mañana se convierta en un caso más diluido entre estadísticas y promesas vacías de seguimiento. El verdadero enemigo ahora no solo es el crimen organizado, es el olvido institucional. Es la costumbre de mirar para otro lado, de fingir que no pasa nada. Es la burocracia que con una sonrisa técnica puede enterrar cualquier intento de limpieza real. Pero esta vez, algo se ha movido. Y si intentan detenerlo, tendrán que hacerlo rápido, porque cuanto más tiempo pase, más difícil será silenciar lo que ha empezado a despertar. En Gustavo Amadero, muchos han visto ese ciclo repetirse innumerables veces. Balaceras, cateos, comunicados y luego el olvido. Pero esta vez es diferente. Diferente en la forma, diferente en el fondo y sobre todo diferente en las consecuencias. Detener un grupo armado infraganti es diferente a desarticular una red que operaba con total impunidad. Detener a narcomenudistas de bajo nivel es diferente de detener a operadores logísticos con rutas internas, datos financieros y contactos políticos. Y ahora que la operación ha terminado, lo verdaderamente complejo apenas comienza. Porque si Arfuch sigue adelante, lo que viene no serán criminales con fusiles, sino funcionarios con privilegios, quienes se creían intocables. Lo que viene no se resuelve con arrestos, sino con decisiones. Y esas son las decisiones más dolorosas, las más costosas, las que generan más enemigos dentro del propio aparato de poder. Dentro del propio aparato de gobierno también hay una tensión palpable.
Algunos quieren detener todo de inmediato, otros quieren aprovechar la ola para limpiar el sistema, pero todos saben que si Harfuch aprieta un poco más, los nombres dejarán de ser anónimos. Aparecerán caras conocidas, firmas, voces que alguna vez hablaron en conferencias de prensa y ahora tendrán que dar explicaciones por sus acciones. Así que la pregunta pendiente no es si la operación fue exitosa. Lo fue. Tampoco si la gente lo sintió. Lo sintió. La verdadera pregunta es, ¿lo dejarán seguir? Porque en un país donde la institucionalidad es una palabra decorativa, donde los sistemas se protegen entre sí a pesar de estar podridos, y donde la verdad suele ser más incómoda que la mentira, una operación como esta no solo incomoda, amenaza. Y mientras eso sucede arriba, en las oficinas donde se decide el futuro, abajo, la gente sigue esperando señales claras, no discursos vacíos, no promesas huecas. Esperan verdades, acciones que confirmen que esta vez el golpe no fue decorativo, que lo que se desmanteló en GAM no será reemplazado por otra banda más organizada, más protegida y más discreta. Harfuch ha encendido la mecha. La pregunta es si lo dejarán terminar lo que ha empezado, o como siempre, los que tienen el poder buscarán apagarlo justo antes de que el fuego llegue a donde realmente importa, donde se guardan los secretos más grandes. Pero si algo está claro esta vez es que el miedo ha cambiado de lugar. Ya no solo vive en los barrios pobres, ahora también respira en las oficinas de lujo. La grieta de la verdad, cuando la complicidad queda al descubierto. Ninguna operación puede curar una negligencia tan arraigada. Se pueden llenar las calles de patrullas, se puede cercar cada rincón con policías, se pueden anunciar miles de detenidos. Pero si la raíz sigue podrida, el árbol volverá a crecer torcido, deforme y tóxico. En Gustavo Amadero lo saben. En el fondo, todos lo saben. Lo más difícil de este golpe no fue ver a 21 criminales esposados. Fue la dolorosa confirmación de que el sistema sabía, veía, pero no hizo nada hasta ahora. Que las rutas de distribución de drogas y armas eran conocidas, que las empresas extorsionadas habían denunciado, aunque en voz baja, en su desesperación. Que las familias habían callado no porque estuvieran de acuerdo, sino porque entendían que el Estado no protegía, solo reaccionaba, y a veces ni eso. Y es entonces cuando el miedo se convierte en resignación, en una amarga entrega, porque el problema de fondo no es la existencia de grupos como los 300. El problema es que tenían permiso tácito para existir. Eran tolerados, negociados, integrados en la lógica del poder. Eran útiles hasta que se volvieron demasiado incómodos, demasiado visibles. Así que cuando alguien como Harfuch decida cortar de tajo, el sistema finge sorpresa, finge conmoción, pero no hay sorpresa donde hay complicidad. Estos días, mientras los medios de comunicación pasan a otro tema y los políticos ensayan discursos duros, en los barrios se habla en otro tono, en el tono de la tía que ya no se atreve a abrir su negocio por las cuotas leoninas, en el tono del joven que vio a su primo ser reclutado como halcón, como eslabón en la cadena criminal, en el tono de la madre que tiene que encerrar a sus hijos en casa antes del anochecer, aterrada por lo que pueda pasar. Esas voces no aparecen en las estadísticas, pero son las que sostienen la vida real, las que mantienen encendida la llama de la esperanza. Y es por eso que esta operación no puede ser solo una anécdota, una historia pasajera que luego se olvida. Tiene que ser un punto de inflexión, una línea divisoria clara, porque si no, el mensaje será claro. Aun cuando las cosas se hacen bien, el sistema las enterrará, haciendo que todo esfuerzo sea inútil. Y entonces, ¿qué esperanza le queda a la gente? La gente no pide milagros, pide coherencia, que si se llegó hasta el fondo, no se detengan a mitad de camino, que si se encontraron nombres, se usen, que si se desmanteló una red, no se permita que se construya otra con otro uniforme más sofisticada, que el miedo, por una vez, cambie de bando, de la gente a los que dominan la oscuridad. Y sí, quizás Harfuch está arriesgando más que una operación. Quizás esté enfrentando a un sistema que no perdona a quienes lo exponen. Pero él ha abierto el expediente, y ahora todo el país lo está leyendo, aunque muchos no quieran. Lo que suceda después no dependerá solo de él, dependerá de todos los que están mirando desde lejos, esperando que esta vez el silencio no gane. Espejo retrovisor, el crudo retrato de un sistema corrupto. Cuando se escarba un poco debajo de la narrativa oficial, la verdad no tarda en aparecer. Y no es bonita, no es heroica, es cruda, contradictoria y muchas veces vergonzosa. Lo que sucedió en GAM no fue solo una operación, fue un espejo en el que no muchos quieren mirarse de frente,
Porque ese grupo de 21 detenidos no operaba en la selva, no vivía escondido en las montañas. Estaban entre nosotros, usaban las calles normales, frecuentaban negocios legítimos, tenían relaciones con personajes de traje y oficinas alfombradas. Su existencia no era un secreto, era una tolerancia. Y cuando algo así se permite durante tanto tiempo, la responsabilidad ya no recae solo en los criminales. ¿Quién permitió que esa red creciera? ¿Quién ignoró los reportes constantes? ¿Quién firmó los contratos que encubrían transacciones ilegales como acuerdos de colaboración? ¿Quién pidió que no se tocara a ciertos nombres? La respuesta no está en los detenidos, está en los escritorios pulcros, y ahí nadie ha sido arrestado. La operación dejó claro que el Estado puede actuar cuando quiere, que se puede irrumpir, detener, desarticular, que si hay inteligencia, logística, capacidad táctica, hay resultados. Lo que falta es voluntad sostenida. Y eso es lo que más incomoda a la gente. Saber que cuando no se hace no es por impotencia, sino por decisión. En los días siguientes, algunos portavoces empezaron a suavizar el golpe, sugiriendo que los detenidos eran de bajo nivel, no los cabecillas. Una forma elegante de bajar el volumen al asunto, de preparar el terreno para que si algo se desmorona más tarde, no se sienta como una traición, sino solo como parte del proceso. Pero la calle no olvida, y lo que esta operación dejó, más allá de la acción policial, es una certeza incómoda. Hay más, mucho más, y todos lo saben. Las redes sociales se convirtieron en el verdadero expediente ciudadano. Ahí se compartieron fotos de casas vigiladas. Ahí se compararon, se cotejaron nombres. Ahí se preguntó sin miedo por qué ciertos funcionarios no habían sido citados a declarar. Porque la gente ha entendido que si esperan la justicia de arriba, pueden sentarse a esperar toda la vida sin ver nada. Y mientras tanto, Arfuch sigue consciente de que está siendo observado, de que cada paso incomoda, de que cada nuevo expediente abre una puerta que alguien quiere cerrar. Pero también sabe que es demasiado tarde para detenerlo, porque una vez que demuestras que se puede, ya no hay excusas. Y si esta operación tiene que servir para algo más que propaganda, tiene que ser el principio de una depuración mayor. Una que no se limite a los narcomenudistas de barrio, sino que llegue a los operadores de traje, a los que siempre han estado ahí, pero nunca han sido tocados. La lucha implacable. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Cuando una operación es exitosa, lo normal es que los altos mandos celebren, presuman de la efectividad, la coordinación, los resultados. Esta vez no. Esta vez la reacción fue fría, distante, casi incómoda, como si en lugar de una victoria, Arfuch hubiera destapado un problema que muchos preferían seguir escondiendo bajo la alfombra. Y el problema no es la violencia, sino lo que revela. La operación contra los 300 dejó más que armas y detenidos. Dejó rastros, y esos rastros conducen a estructuras mucho más grandes, más complejas, más peligrosas. No hablamos solo de sicarios, hablamos de redes que manejan millones de dólares, de licitaciones amañadas, de escudos políticos, de territorios concesionados por omisión. Dentro del aparato de gobierno hay dos bandos claros. Están los que quieren limpiar y están los que quieren encubrir. Y ambos saben que el tiempo corre, porque ahora la gente está mirando, y no será fácil que miren para otro lado, no después de ver que se puede, que hay capacidad, que hay fuerza para actuar cuando se quiere. Los funcionarios incómodos han empezado a moverse, algunos buscando posiciones estratégicas para esconderse, otros filtrando información para protegerse. Los más astutos han construido narrativas alternativas. Hablan de fallas de procedimiento, de excesos, de daños colaterales. Todo para desviar la atención. Todo para restarle legitimidad a lo que claramente fue un verdadero sacudón. Pero eso también es una forma de confirmar que la operación funcionó. Porque si no hubiera tocado nervios, nadie estaría tan preocupado. Nadie intentaría reescribir la historia. La clase política tiene ahora un dilema. O apoyan públicamente a Arfuch y asumen el costo de ir más a fondo, o empiezan a marcar distancia, construyendo una narrativa paralela donde todo fue un asunto aislado y no parte de una red estructural. La decisión no es sencilla, porque quien se alíe con él podría ser arrastrado en la depuración, pero quien lo socave quedará marcado como parte del problema. Y mientras tanto la gente espera
exige, compara, graba, documenta, porque solo observar no es suficiente. Ahora muchos quieren participar, quieren señalar a los intocables, quieren que las investigaciones no se detengan en el último eslabón, sino que lleguen hasta la cabeza de la cadena. Lo más peligroso de una verdad no es que se diga, sino que se escuche. Y eso es lo que logró esta operación. No solo detener a 21 criminales, sino obligar a todos a escuchar lo que ya sabían, pero preferían no decir en voz alta. Porque cuando la verdad es tan incómoda, es más fácil vivir con la mentira. Durante años en Gustavo Amadero, se había convivido con esa doble realidad. Una ciudad que en la superficie funcionaba, pero con zonas donde el poder era solo una fachada. Barrios donde la delincuencia dictaba los horarios, imponía las rutas, decidía quién prosperaba y quién desaparecía. Y lo más doloroso, lo hacían con el consentimiento tácito de muchos. Porque así funciona el poder en la oscuridad. No grita, no amenaza, se infiltra, se adapta, lo normaliza todo. Pero lo que hizo Arfuch con este golpe fue romper ese pacto invisible, hacer visible lo que todos veían pero nadie se atrevía a escribir, nadie se atrevía a decir en voz alta. Y en esa acción tan quirúrgica como simbólica, encendió una reacción que ahora nadie puede controlar del todo. Ni los políticos, ni los medios, ni siquiera él mismo. Porque una vez que le das a la gente la sensación de que se puede actuar, no puedes pedirles que regresen a la resignación de antes. Una vez que demuestras que no todos los jefes de policía están comprados, que no todos los fiscales duermen, que no todos los funcionarios son parte del problema, generas una expectativa peligrosa para quienes viven de la inercia y el miedo.